alcanzamos el tope máximo que nos permite la cuenta. Ah, no, retiro lo dicho. Hay más de 100 personas. Ok, excelente, olvido. Entonces, bueno, estamos grabando. Mi nombre es Emanuel Blanca, del Centro de Evaluación Académica, asesor en evaluación. Les doy una grata bienvenida y sin más preámbulos, los dejo con nuestra directora, doña Lorena Kiko. Muchas gracias, Emanuel, y buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su participación. Como ustedes saben, el Centro de Evaluación Académica es una instancia de la Vicerrectoría de Docencia y como tal está presente en una gran cantidad de eventos de la vida universitaria que todos compartimos. Participamos así desde el CEA en la evaluación docente para efectos de mejora o para efectos de promoción en régimen académico, en la evaluación de cargas académicas, la evaluación de carreras y la evaluación y el desarrollo curricular. Entonces, todas estas labores que nosotros desarrollamos desde las asesorías que damos a las diferentes carreras y unidades académicas inciden en la calidad de la oferta académica que la UCR ofrece al estudiantado y por eso es importante darlas a conocer. Por eso, el día de hoy, en atención a lo que establece nuestro plan estratégico, que acabamos de publicar uno nuevo, iniciamos esta serie de espacios virtuales en los que pretendemos tender puentes de comunicación con ustedes para así conectar nuestras experiencias con sus experiencias. Y no dudo que lo lograremos y así todos vamos a mejorar nuestro trabajo. Les agradezco nuevamente entonces su presencia y le devuelvo la palabra a Emanuel, que va a explicar un poco más la metodología y digamos de qué se tratan estos espacios. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Lorena. Y bueno, como les decía, les anticipaba Lorena, esto que vamos a hacer hoy, o esto que vamos a compartir con ustedes, está respaldado en el plan estratégico del CEA, pero no solo en esto, sino en la necesidad que encontramos en estos tiempos de distancia, en estos tiempos de tal vez exceso de virtualidad, de tratar de acercarnos más a las carreras, a ustedes. Entonces, les cuento, este espacio que hemos llamado Conectando con el CEA pretende ser una oportunidad de acercarnos y poder compartir información, poder compartir datos necesarios que son relevantes para la unidad, para la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica, partiendo desde los saberes del CEA. Entonces, esto que llamamos Conectando con el CEA va a ser un espacio de varios que vamos a tener para reunirnos quincenalmente. Tenemos como propósito, parte de nuestra convicción con esto, es ofrecer a la comunidad universitaria información actualizada y pertinente sobre las labores de asesoría y atención y servicio que brindamos desde nuestro centro. Igual, asimismo, abordar temas que son pertinentes a nuestro contexto. Entonces, para poder hacer esto, se diseñaron estos espacios quincenales virtuales donde abordaremos temas de currículum, de evaluación, de autoevaluación, donde trabajaremos con los sistemas que el CEA también apoya, CIGED, ISAE, entre otros, y trataremos de que en medio de todo esto la comunidad universitaria pueda conocer más de qué es el CEA y no solo eso, sino de cómo nosotros podemos apoyarles en sus procesos. Si algo que hemos dado cuenta es que muchas veces conocen o nos conocen por una pequeña parte de lo que somos. Por ejemplo, de repente conocen lo de evaluación, que nos encargamos de la evaluación docente. De repente conocen solo lo de autoevaluación o solo lo de evaluación curricular, pero el CEA es mucho más que eso. Entonces, esta es la oportunidad de que nos conozcan e insisto, conozcan cómo podemos ayudarlos. ¿Cómo vamos a desarrollar estos espacios? Bueno, tendremos sesiones, les decía, quincenales, más o menos quincenales. Ustedes saben, hay meses un poquito más largos que otros, pero serán sesiones por Zoom que van a ser miércoles en una hora como esta.
donde normalmente mantendremos 1 hora máximo de presentación dividida en 2 segmentos. Estos 2 segmentos tratarán de abarcar distintos temas de distintas secciones o departamentos internos del SEA. Por ejemplo, en el caso de hoy, la sesión está dividida en una parte a cargo de una compañera de currículum y la otra parte a cargo de su servidor del programa de evaluación académica. La idea es tener calendarizado trimestralmente todos nuestros temas y compartirlos con ustedes para que lo conozcan y puedan anticipar y reservar el espacio de estas sesiones. Además, pretendemos que con esta entrega de la agenda previa, ustedes puedan facilitarnos consultas o dudas que tengan conforme los temas que vamos a ir exponiendo. Por ejemplo, cuando vean en nuestro calendario que vamos a exponer sobre ejes transversales, o cuando vean que vamos a hablar sobre la evaluación docente, o que vamos a hablar sobre autoevaluación y demás, ustedes puedan de una vez con el formulario que les llegará plantearnos sus preguntas, consultas y comentarios. ¿Esto para qué? Para que cuando el expositor o expositora aborde ese tema, se asegure de que estemos contando y considerando sus inquietudes. Esto es parte de lo que queremos con este espacio. De igual manera, vamos a tener espacio en el chat para que hagan preguntas, para que hagan consultas, que de hecho en este momento se está habilitado por si tienen alguna inquietud que quieran compartir, las cuales trataremos de recopilar, ya sea para atenderlas en el momento, en lo que se pueda, o bien compartirlas en otros espacios. Muy importante tener en cuenta que aunque tenemos ya definido un calendario trimestral, nos interesa conocer cuáles son las necesidades o temas más importantes que a ustedes como comunidad universitaria les interesa. Por eso muy pronto les haremos llegar un cuestionario de consulta sobre temas de interés que nos va a permitir a nosotros priorizar y poder seleccionar. Interesante mencionar que vamos a también contar con invitados e invitadas especiales y que vamos a trabajar, aunque bien organizados con unos temas seleccionados, algo que hemos denominado sensibilidad contextual. Esto quiere decir que en medio, si algo que nos enseñó el COVID es que hay que estar totalmente preparado para que después nos demos cuenta que la preparación nunca lo va a abarcar todo. Entonces, habrán temas en el camino que aunque no estén calendarizados, son necesarios, son importantes, son pertinentes de atender y los procesaremos con el respeto del caso. Asimismo, estaremos produciendo material audiovisual a partir de estas sesiones, no solo para compartir el webinar posteriormente, sino para poder ir registrando material y construir una serie de fascículos y demás material de divulgación que estaremos compartiendo más adelante. Por eso, para los que no estuvieron desde el inicio, les comento, estamos grabando esta sesión. La idea es que podamos compartirla con quienes no pudieron acompañarnos y que nos sirva para generar material para ustedes. La o el espíritu de la frase célebre con la que marcamos este espacio es el de superemos la distancia y tratemos de estar más cerca. Nosotros creemos que esta dinámica que empieza hoy de conectándonos con el SEA va a marcar el principio de una gran relación o extraña relación nueva que vamos a poder tener, inclusive cuando ya regresemos a los espacios habituales de nuestras oficinas y demás. Entonces, desde ya, siéntanse muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy es la primera de varias sesiones que estaremos teniendo para compartir con ustedes desde el quehacer del SEA. Y siéntanse en la libertad, como les decía antes, de preguntar, de manifestar opiniones, comentarios, y ahí trataremos de irlo registrando. Entonces, este es el espacio y el espacio es de ustedes. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio al primer tema de contenido, que lo hemos estado planteando, manejando como orientaciones para la virtualidad académica, donde queremos realmente apoyar en estos momentos de virtualidad forzada para muchos y muchas, donde queremos que tengamos por lo menos bases sobre consideraciones básicas para
programa del curso para su desarrollo, su ejecución, su diseño y su evaluación. Ahora, el tiempo lamentablemente no es nuestro amigo, así que esto es como una introducción y ya vendrán otros webinars para profundizar. Entonces, los dejo ahora con mi compañera Daniela Ol. Muchas gracias, Emanuel y Lorena. Me siento muy emocionada por estar aquí hoy, emocionada y un poco nerviosa. Pero bueno, vamos acá construyendo el contenido en este mismo espacio que el día de hoy pienso que tal vez van a quedar un poco más de preguntas que respuestas, pero con esa dinámica tal vez construir más claridades. Entonces, bueno, primero darles la bienvenida a todas las 114 personas que estamos acá compartiendo y que se tomaron el tiempo para asistir a esta primera sesión de Conectando con el SEA. Hoy les voy a hablar un poco sobre el programa del curso visto desde una perspectiva curricular. El nombre, el nombre que le pusimos, programa del curso, currículum, tiene la intención de visualizar que existen muchas incógnitas en torno a la relación que tiene el programa del curso con el currículum. Es usual que este se visualice únicamente desde un ángulo del estudiantado o desde la docencia. Sin embargo, es un elemento articulador de las necesidades que subyacen a una propuesta curricular. Me pareció oportuno indicarles también que el currículum se dedica a analizar los intereses de la institución educativa. Entonces, bueno, este breve espacio que tenemos de conexión en lo que le es pertinente al SEA, voy a tratar de abordar algunas consideraciones que permitan visualizar el programa del curso desde una perspectiva un poco más amplia y que se logre comprender que el curso no está aislado, sino que responde a una porción de lo que fue una selección y organización de contenidos a partir de un diseño curricular. Bueno, ya voy a empezar. Esta primera grafiquita que pongo acá como una flecha, lo que busca es representar la ruta que se transita hasta llegar al diseño del programa del curso y, por tanto, al estudiantado. Con este primer diagrama, lo que busco, bueno, lo que trato de representar acá es que el programa del curso se sustenta a partir de un análisis de una serie de factores socioprofesionales, disciplinares y pedagógicos del campo de conocimiento en particular de la carrera, para poder definir una serie de saberes que están inscritos en el perfil de egreso. Ahora bien, lo más común, lo más sonado, es que el programa del curso es un documento legal o la carta al estudiante. Y funciona para que el estudiante sepa qué es lo que va a aprender y cómo lo va a aprender. Y también para que se negocien algunas actividades, estrategias didácticas y de evaluación por parte del docente. Si notan acá, estoy empezando de abajo para arriba, pero eso tiene justamente la intencionalidad de intentar irnos de lo más específico a lo más macro, porque de lo macro se baja a lo micro como lo representa la flecha. Ahora, desde la docencia, ya como les indiqué anteriormente, ya que se seleccionaron una serie de contenidos y se organizaron, y el programa del curso es solamente una porción, termina siendo una especie de brújula, así le llamé, una especie de brújula en todo ese terreno epistemológico, en ese terreno de conocimiento, para que el docente sepa que tiene que hacer una interpretación, o más bien, es una brújula que le permite interpretar los contenidos a partir de los objetivos que están anudados a un perfil. Y es un terreno también para la flexibilidad pedagógica. Si ven, al final, bueno, al principio, el programa del curso al final es una prescripción del currículo.
de los saberes de un perfil y articula el currículum con la didáctica. Es muy usual que desde la docencia se piense solamente como desde la disciplina de la didáctica. Sin embargo, el programa del curso es el último eslabón de político que trata de dar un norte a partir de todos esos elementos que se analizaron y se hicieron a partir de una investigación con consulta a poblaciones y demás. Es el último eslabón en donde se junta el currículum formal con el currículum práctico, el currículum vivo. Las partes de un programa del curso, yo le agregué acá la primera, porque al final acá son las características administrativas, son un conjunto de normas que establecen cuántas horas y qué días el estudiante va a dedicarle a esa unidad de aprendizaje o curso. Posteriormente viene la descripción que debería ser una narración de qué es lo que el estudiante va a esperar o las expectativas que tendrá el estudiante de su proceso de formación. El objetivo general y los objetivos específicos deben estar diseñados a partir de ese perfil de egreso y la metodología de enseñanza y de evaluación anclada precisamente a esa interpretación que se hace de los objetivos. Y finalmente la bibliografía. Hoy, por temas de tiempo, no voy a desarrollar más a profundidad cada una de las partes, pero para un segundo webinar sí vamos a estar profundizando. Entonces, de una sola vez, los y las invito a que nos acompañen en la próxima sesión, que será a mediados de julio. Además, estamos trabajando en una guía de autoevaluación, de autoadministración, para que la comunidad docente pueda realizar una serie de preguntas a su programa de curso para que pueda visualizar cómo está diseñado ese programa y le dé luces, ya sea para generar una modificación que esté un poco más clara o para saber interpretar ese programa. Acá, esta frase de Bejarano y Chacón me gustó mucho porque ese territorio entre el currículum formal y el currículum práctico se ve reflejado acá, ¿verdad? La educación es totalmente maleable y está regida por los cambios sociales, políticos y económicos latentes. Las nuevas tendencias tecnológicas influyen directamente en la formación del individuo y por ello los procesos educativos siempre tratan de formar un sujeto adaptado a la sociedad y a sus necesidades. Por tanto, se puede afirmar que los individuos se forman de acuerdo con los momentos históricos y sociales determinados. ¿Qué mejor momento que ahora para aprender a manejar la incertidumbre, para aprender a ser flexibles, no solo en términos de manejar una amplitud del método, de las estrategias, sino también en términos de las relaciones, que eso es un poco lo que nos habla la flexibilidad, el debilitamiento de los límites. En cuanto a los retos curriculares, acá solamente puse 3, pero en realidad hay muchos más, es mantener esa coherencia entre el diseño curricular y el programa del curso. Entonces, si bien el docente tiene un terreno, en su terreno de la didáctica, para poder decidir o elegir el mejor momento y la mejor forma para desarrollar aprendizajes o para hacer una propuesta para que el estudiantado desarrolle aprendizajes, siempre debe tener esa brújula clara. En algunas ocasiones el diseño curricular es algo que no está del todo claro por parte de los docentes y vale la pena voltear la mirada a buscar esos documentos y ese trabajo que cuesta mucho en realidad realizar y tiempo y que es producto de un proceso científico que se llevó a cabo.
Como otro de los retos es realmente seleccionar estrategias en la virtualidad que estén acordes con los saberes del perfil de egreso a los que aporta el curso. No se trata de virtualizar la presencia o de duplicar exactamente en versión virtual lo que se hacía en la presencialidad, sino realmente reflexionar esta estrategia, qué es lo que está formando y si responde a los objetivos que están prescritos en el programa. Igualmente con las estrategias de evaluación que se generan a partir de criterios valorativos sobre lo que se busca formar. En cuanto a algunos elementos para tomar en cuenta, pues es que el currículum está vivo y se transforma cada vez que una persona docente interpreta un programa de curso. Por eso es que los cursos no todos son iguales, e inclusive de docente a docente cambia la forma en la que se da, porque también el docente tiene diferentes aprendizajes. Entonces es muy importante tener en cuenta que si bien a veces el currículum formal podría parecer que no está actualizado, siempre en su práctica hay modificaciones. Si se modifica la bibliografía, ya se está actualizando el conocimiento. Entonces es muy importante no solo verlo del currículum hacia el docente, hacia el estudiante, sino desde los cambios que están sufriendo también las generaciones, sufriendo tal vez no, pero viviendo las generaciones, transformándose en nuevas formas de estar conectados o de comunicarse, hacia también cómo estamos reflexionando nosotros en torno a esas nuevas generaciones. No existen recetas ni esquemas a seguir. La interacción entre los actores tiene múltiples variables y la claridad curricular, pues esperamos que ayude a que la virtualización sea más atinada, aunque el estudiantado sea diverso. Y como ya les hemos dicho en otras ocasiones, la universidad cuenta con diferentes oficinas para apoyar en estos aspectos y el SEA tiene diversidad de asesores asignados a las carreras con los cuales pueden profundizar en estos temas. Y de momento, hasta aquí llega mi participación y le doy el pase a mi compañero Emanuel. Bien, gracias, Dani. Y bueno, justamente en medio o como complemento a esta parte del programa del curso, viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la evaluación? ¿Cómo manejamos la evaluación? Entonces, primero que nada, quiero empezar con una definición de qué entendemos por evaluación y cuál es su propósito. Y bueno, podríamos hablar de montones de definiciones de evaluación, podríamos citar a House, podríamos citar a Scriven, Stuffelbing y muchos otros, pero aquí quisiera permitirme compartirles una definición de evaluación de un autor, Miller, que ha trabajado por muchos años, no solo en el contexto de la educación, sino en el contexto de educación con mediación virtual, tanto bimodal como completa, incluso a distancia. Entonces, pensemos la evaluación así, como un término genérico que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre el aprendizaje del estudiante y la formación de juicios de valor respecto al proceso de aprendizaje. Entonces, esta es una definición aterrizada, por decirlo así, en lo que es la educación. Ahora, juicios de valor, precisamente cualquier definición que usualmente trabajemos en el campo de la evaluación de programas y proyectos, vamos a ver que se repite que la evaluación nos permite establecer juicios basados en evidencia. Pues en este caso, en el caso de la evaluación educativa, necesitamos tener claro que esos juicios de valor necesitan algún referente y que ese referente es lo que nos recién expuso la compañera Daniela, el plan de estudios en primer lugar y seguido el programa del curso y su respaldo bibliográfico. Esto quiere decir que para poder establecer una evaluación adecuada, correcta, justa y demás, tenemos que partir de ahí,
No podemos simplemente decir que algo está bien o que algo está mal porque creemos que es así o porque se nos ocurrió. Hay un punto de partida que va incluso más allá de solo las lecturas del curso, sino la visión completa del curso y la carrera. Entonces, continuando con esto, hay dos palabras claves que siempre tenemos que tener presente al momento de hablar de evaluación. El objetivo de la evaluación y el objeto. Se parecen, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de objeto de evaluación, nos referimos a aquello que vamos a evaluar. Incluso en textos de evaluación, inclusive textos alemanes, nos hablan de la cosa, el objeto, el das Ding. Eso que vamos a evaluar, eso que necesitamos comprender primero, un poco hasta donde sea posible, para entonces evaluarlo. Entonces, primer punto antes de iniciar la evaluación, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Y luego ya pensamos en cómo evaluar. Aquí quiero señalar algo y hacerlo como un experimento para ustedes. Pregunto, cuando ustedes les dicen evaluación, o hagamos una evaluación, ¿qué es lo que primero piensan? Me atrevo a decir que la mayoría de ustedes piensa en instrumentos, en alguna herramienta. Es más, probablemente piensen en cuestionarios, piensen en alguna estrategia que hemos usado, como dirían por ahí, de las que hemos sido víctimas en algún momento, y que nos llevan a eso, a ese imaginario colectivo de que evaluación es aplicar un instrumento. Bueno, sí, ocupamos un instrumento para evaluar, pero antes de eso, primero sepamos qué evaluar. Continuamos, Dani. Y de hecho aquí no quisiera ponerme muy filosófico, pero el mismo Nietzsche nos hablaba de que mientras el ser humano en este punto existencial de la vida hoy y mañana, mientras tenga un para qué vivir o un qué vivir, no importa tanto el cómo. Y es que mientras tengamos claros qué es lo que necesitamos, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, ese cómo vendrá muy probablemente por añadidura. Entonces, definamos qué vamos a evaluar y teniendo eso claro, veremos casi de forma natural con toda la experiencia que tenemos como docentes, como estudiosos del campo de la educación, que van a ir saliendo, van a ir saliendo. Entonces, evaluación diagnóstica, formativa, sumativa, son unas formas y esto se complementa con la puesta en práctica que puede ser esas herramientas que menciono, por decir algo, foros de discusión, rúbricas especializadas, esto que se ha potenciado mucho en los últimos años, estrategias sincrónicas y asincrónicas. Aquí nada más agregar que si bien la evaluación diagnóstica tiene un objetivo concreto de inicial, la base, y la formativa tiene que ver más con proceso y la sumativa con resultados, no significa que en el espacio educativo no podamos jugar con ellas de maneras distintas. Por ejemplo, podemos hacer evaluación diagnóstica antes de cada tema, no solo al inicio del curso. Podemos hacer, intercalar evaluaciones formativas y sumativas conforme los temas que vayamos abordando. Entonces, hay que mantener como esa flexibilidad y apoyarnos con herramientas. Ahora, esto nos lleva a hablar de 3 retos claves que debemos tener pendiente entonces en la evaluación. Primero, les decía el qué evaluar. Y aquí les hago una pregunta para que la tengan en cuenta. No es para que la respondan, es para que la mediten. ¿Será que evaluamos la entrega de los productos o estamos evaluando o más preocupados por evaluar los productos en sí? ¿A qué le estamos dando prioridad? Por ejemplo, si un estudiante entrega una tarea tarde, lo castigamos severamente por la entrega, lo castigamos porque no cumplió la cantidad de espacios, el tamaño de la letra, el tipo, o beneficiamos un poco el contenido, o estamos logrando un balance. Y aquí no me voy a atrever a decir que hay una forma o una fórmula exacta, porque aquí sí debemos ser muy respetuosos de la naturaleza de lo que se está evaluando y la misma naturaleza de la carrera. Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero ustedes podrán imaginarlos. Hay carreras en las que se les solicita a los estudiantes que a la hora de exponer vengan bien presentados, ojalá camisa de vestir y corbata, y todo eso cuenta en la calificación y el docente le pone puntaje. Genial. Si la carrera requiere ese nivel de formalidad, si el profesional requiere ese nivel de formalidad, pues eso debe contemplarse.
Y si no, entonces no debería ser algo que tenga tanto peso. Por eso la pregunta, ¿qué tanto se evalúa la forma y qué tanto el contenido? ¿Y qué decisiones o cuáles son las razones por las cuales tomamos esas decisiones? El cómo se evalúa, ya lo he estado mencionando. Aquí la pregunta tal vez más pertinente en nuestro contexto, y ya Daniela lo mencionaba antes, es si estamos tratando de simplemente replicar lo presencial en un espacio virtual o estamos tratando de atrevernos a adaptar, cambiar e innovar. De repente, sí, podríamos decir, vamos a evaluar la participación o la puntualidad del estudiante. Entonces, en clase evaluaba que llegara a las 6 de la tarde al aula. Ahora voy a evaluar que llegue a las 6 de la tarde a la sesión de Zoom. Y si llegó a las 6:30, 6:20, entonces, pues tiene una mala calificación. Por poner un ejemplo bastante pintoresco nada más. El punto es, ¿qué estamos pretendiendo aquí? Entonces, entra lo formativo versus lo sumativo en los entornos virtuales. ¿A qué le queremos dar peso? Esa es tal vez una pregunta usual. Sin embargo, más importante que esa es, ¿a qué deberíamos dar peso? ¿Cómo podemos usar la evaluación como estrategia? Y justo ahí lo que sigue es que nos preguntemos hasta qué punto podemos mantener las mismas estrategias que hemos estado usando o hasta qué punto tenemos que modificarlas completamente. Incluso, ¿qué deberíamos dejar de evaluar en este espacio de la virtualidad? Y qué otras cosas que no evaluamos antes, ahora sí tenemos que tomarlas muy, muy en cuenta. Y más adelante les voy a dar unos criterios que se deben considerar en el campo al desarrollar la evaluación. Entonces, recomendaciones prácticas para que la evaluación de aprendizaje se lleve de forma apropiada. Entonces, aquí Miller nos hace una compilación interesante. Daniela. Justamente empezar por lo básico, especificar claramente lo que se va a evaluar. De ahí tenemos que partir. Les decía antes el qué, tenemos que tener el claro. Y aquí muy importante, como docentes tenemos que tenerlo claro. Y nuestros estudiantes a su vez tienen que tenerlo claro. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Recordar que la evaluación es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. No hay que obsesionarse tanto con la evaluación. La evaluación es nuestro aliado en el proceso de aprendizaje, o así deberíamos verlo. De ahí que los métodos de evaluación del aprendizaje deben elegirse por su relevancia para las características que se van a evaluar. Es decir, no puedo pensar en que voy a usar un foro porque sí, o si a uno le preguntan cómo va a evaluar o qué es lo que va a evaluar, tenemos que tener claro que antes, insisto, antes de la herramienta viene el qué. Yo no puedo plantear que a priori que voy a usar un foro, que voy a usar un estudio de caso, que voy a usar un cuestionario, que voy a hacer un examen, si no he revisado primero qué es lo que voy a evaluar. Y bueno, cuando tenemos claro qué se quiere evaluar, vamos a encontrar que existe una gran variedad de procedimientos e instrumentos para lograr esa evaluación. Entonces, su uso adecuado, el uso de estos instrumentos, requiere tener primero esa conciencia de propósito y tener claro, por supuesto, cuál es el límite y cuál es el alcance de ese instrumento. Podemos ver como la idea de que si un instrumento solo nos sirve para alguno de los elementos que nos interesa evaluar, podríamos entonces complementar con varios instrumentos para un mismo objeto. O por otro lado, buscar una herramienta más robusta que permita evaluar. Entonces, ya tratando de aterrizar y cerrar esta parte, dos recomendaciones claves para tomar en cuenta. Hay que hacer un esfuerzo para lograr un balance razonable que promueva una mayor integración de la evaluación con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto quiere decir que es importante separar esa distinción o ese divorcio que hay entre la evaluación y la enseñanza, como si fueran cosas aparte. Por un lado, enseño y ellos aprenden y se da el proceso, y por otro lado, llego y evalúo, como si fuera algo ajeno. Por el contrario, deberíamos hacer un esfuerzo por que la evaluación esté realmente integrada al proceso de aprendizaje. Les doy un ejemplo muy básico.
Imagínense en un aula, tanto virtual como presencial, que para evaluar un tema recurramos un poco a la metodología Flip Classroom o clase invertida, donde ellos se leen la materia, se estudian la materia y vamos a la clase y organizamos un debate. Escogemos algo antagónico de la materia, dos elementos, dividimos al grupo en cada uno de esos espacios o bandos y los ponemos a discutir con preguntas previamente definidas, con preguntas que nos permitan revelar y ver el contenido de lo que están trabajando y si realmente estudiaron, si realmente están aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuál método de investigación es mejor? ¿Cuál herramienta o cuál cirugía es mejor para determinada necesidad médica o cuál tratamiento psicológico favorece determinada patología o la permite abordar? Entonces, de repente con un debate, con ponerlos a discutir, estamos generando aprendizaje y evaluando. Al final, y esto ténganlo como una especie de reto mental, por llamarlo de alguna manera, de que la evaluación educativa es tan buena como la metodología utilizada y el uso que se hace de esos resultados. ¿Qué hacemos con esos resultados? ¿Para qué sirve entonces esa evaluación, verdad? ¿Será que, por poner un ejemplo muy drástico, pero muy común, lo he visto en nuestro contexto universitario y en otras universidades, el tema de los foros, donde aunque sí de repente se usan rúbricas, y alguien por ahí en el chat mencionaba las rúbricas, definitivamente es una gran estrategia y herramienta, pero debe trabajarse bien, definirse bien y explicarse. Entonces, me he topado con rúbricas que evalúan foros donde se dicen cosas como el estudiante debe tener 3 participaciones. Las participaciones deben ser en tal fecha y debe citar tales textos. Y sí, resulta que encontramos estudiantes que hacen las 3 participaciones, las hacen a tiempo, citaron lo que pudieron encontrar del texto, pero cuando usted lee el contenido, cuando ve la discusión, realmente no se encuentra mucho. ¿Y por qué? Porque la misma evaluación lo que favorecía eran cosas muy de forma. De repente alguien me dirá, bueno, pero en las rúbricas ponemos que las participaciones tienen que ser efectivas. Ok, excelente, pero ¿qué significa ser efectiva? ¿Qué significa? ¿Qué entiende usted docente y qué entiende usted estudiante por una participación efectiva? Todo eso claro, todo eso bien definido va a ayudar a que la evaluación realmente aporte, ya que nos preocupemos más por contenidos y no tanto por forma. Ya para ir terminando mi parte, los dejo con una lista de criterios que deberíamos considerar a la hora de realizar una evaluación o a la hora de generar un instrumento. Obviamente, por cuestiones de tiempo, el hablar de la evaluación es todo un tema que meritaría un webinar completo y demás, y podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas y discutirlo, eso sería muy interesante, pero bueno, para fines de este webinar, el de hoy, dejarle ahí los criterios claves. Todo instrumento, toda estrategia, muy importante destacar eso, no es lo mismo una estrategia de evaluación que un instrumento. Todo instrumento debería tener una estrategia, el cómo funciona, cómo aporta esa evaluación al aprendizaje, pregunta clave, y cómo el aprendizaje se ve favorecido por esa evaluación. Entonces, el instrumento debe ser confiable, debe ser justo, debe ser válido, debe ser factible, y aquí en estos espacios de virtualidad quiero destacar la factibilidad, que también va de la mano con qué tan viable es el instrumento. ¿Será que los estudiantes son capaces realmente de cumplir con esa evaluación que como docentes les estamos dejando? ¿Y será que nosotros como docentes somos capaces de realmente evaluarla? ¿Verdad? De repente estamos pidiendo muchas cosas, el estudiante hace mucho y nosotros de repente se nos sale de las manos evaluar eso tan grande, esa monografía que solicitamos, esa investigación, ese estudio de casos, no sé. Ahí hay que considerar eso. Pensar en equivalencia, pensar en aceptabilidad y muy importante, con este criterio los dejo de manera destacada, el efecto educativo. ¿Qué tanto va a favorecer o no esta evaluación al proceso de enseñanza y aprendizaje que está viviendo el estudiante junto con nosotros?
¿Qué pasa con aquellas evaluaciones de las que yo decía fui víctima y tal vez usted lo fue también, donde nos evaluaban de memoria algo que rápidamente nos aprendimos la noche anterior y al día siguiente hacemos la prueba y ya después ni nos acordamos? Eso tiene un poco efecto educativo o un efecto educativo no positivo, ¿verdad? ¿O qué pasa con esas evaluaciones que están enfocadas en el contenido que el profesor dijo que iba a entrar, pero todo lo demás quedó por fuera? Más adelante en los próximos webinars vamos a hablar de la evaluación docente, pero quiero adelantarles un dato. Un hallazgo que encontramos en el diagnóstico de evaluación docente que se hizo desde el SEA es que una de las quejas particulares o recurrentes de los estudiantes sobre sus docentes, aun cuando los califiquen de buenos docentes, es que no siempre se les evalúa eh, adecuadamente. Y con esto lo que quieren decir o lo que destacan es que ven materia y se evalúa otra. Entonces ahí es un llamado de atención para nosotros. ¿Estamos realmente evaluando todo lo que se ve o no todo lo que se ve se evalúa? Y si no se evalúa, entonces ¿por qué no se evalúa? ¿Será porque entonces no es tan importante o porque no requiere formalmente una evaluación de ese tipo? Esas son preguntas que tenemos que tomar en cuenta, pero lo que sí tenemos que cuidar definitivamente es que evaluemos lo que haya que evaluar. Por eso insisto, primero el qué se va a evaluar y luego el por qué. Ahora, todo esto a la hora de llevarlo a la práctica implica retos tecnológicos. Y claro, aquí no hace falta dar ejemplos. Estoy seguro que cada uno y cada una de ustedes los ha vivido y son muchos los retos que enfrentamos tecnológicamente, pero también son muchas las estrategias, herramientas para hacerles frente. Y justamente para hablar de eso, tenemos una invitada especial, nuestra primera invitada de este espacio Conectando con el SEA, que es nuestra buena amiga Brenda de Metix, a la cual entonces le doy la palabra en estos momentos. Hola a todos y todas, y muchísimas gracias por la invitación al SEA. Es muy enriquecedor siempre trabajar juntos y juntas en estos espacios y poder ver todas como los ámbitos de la U. Vamos a hacer algo antes y es que qué bonito que estemos todos y todas juntas. Entonces, ¿por qué no encendemos las pantallas para tomar una foto? ¿Qué les parece? O sea, ahí para que encendamos las pantallas, así podemos después compartirlo con otras personas y decirles de estas actividades. Pero eso sí, tienen que darme un toquecito porque saben que la fotografía es un poquito lenta. Entonces, voy a tomar la primera. 1, 2 y 3. Ok, estoy guardando la primera. Ustedes saben que me gusta mucho la tecnología, pero a veces no le juegan malas pasadas. Vamos a ver. Guardar. Listo, la siguiente fotografía. Vean qué bonito, somos un montón de personas. 115 personas. Esto es muy bonito. Vamos con la siguiente. A la 1. Emanuel, creo que Mariela también. Mariela la está tomando también. Porque ya, ven, la tecnología me está jugando una mala pasada. Listo, aquí ya tengo para otra. 1, 2, 3. Listo. Y la última. Ya vamos con la última. Y la última sería a la 1, a las 2 y a las 3. Sacando la última fotografía. Listo, voy a guardar esto. 3. Perfecto. Ok, volvemos, Dani, a la presentación. Bueno, como les comentaba Emanuel, bueno, una cosa es toda la parte que comprendimos. Daniela resume muy bien cómo pensamos, la evaluación es parte de un proceso aún más grande, cómo pensamos en los programas de curso, cómo pensamos en nuestro currículum. Emanuel lo trae más a la estrategia que nosotros utilizamos. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para pasar todas estas formas de ver la evaluación a una parte práctica dentro de la virtualidad. Entonces,
Emanuel, Dani. Ok, veo que aquí hay muchas personas conocidas. Ahora vi algunas caras conocidas, vi también personas de diferentes áreas, tanto del área administrativa como del área docente. Entonces, si hay alguno o alguna que no sabe, METICS es la unidad de apoyo a la docencia mediada con tecnología de la Vicerrectoría de Docencia. Si vamos más adelante, METICS tiene diferentes apoyos a la virtualidad y trabajo en conjunto, entre ellos la plataforma Mediación Virtual, que es la única oficial de la U. Entonces, parte de las ofertas que nosotros brindamos es acompañar en la parte didáctica con tecnologías a las y los docentes. Bueno, ¿cómo llevamos esta evaluación a algo más práctico? Bueno, entonces, estas son algunas opciones que ustedes podrían aplicar en sus clases. Entre ellas serían el diario de campo, muy útil para las y los docentes del área agrícola, también para aquellos que de zootecnia, por ejemplo, las personas del área de las ciencias, también los diarios de campo son muy importantes en la parte de investigación. Son altamente conocidos por estas áreas y pueden realizarse a través de herramientas como la wiki dentro de la plataforma. El portafolio de portafolio o e-portafolio es una herramienta que sirve para trabajar evidencias de un progreso en específico, ya sea alrededor de todo el semestre, donde las y los estudiantes van uniendo información para que se pueda construir, o en otros de los casos puede ser solo para una experiencia en específica en la cual van a recopilar y van a dejar sus evidencias de aprendizaje acá. El e-portafolio se está utilizando más o menos a partir del 2010, agarraron más popularidad entre los diferentes sistemas de educación. Eso es una idea que busca que haya una construcción del conocimiento y en la plataforma se puede hacer a través de otras herramientas, enlazándola por medio de URL, utilizando la base de datos o utilizando la misma wiki. Foro, ya Manuel puso muchos ejemplos alrededor del foro. El foro se puede utilizar tanto para hacer entregas de trabajos y que puedan ser compartidos con los compañeros, hacer discusiones o hacer participaciones específicas sin necesidad de que haya una réplica. El foro también puede ser evaluado dentro de la plataforma. El estudio de caso es muy utilizado para el área de derecho, para el área de todas las ciencias de la salud y todo lo que es ciencias sociales se está utilizando muchísimo. Ahora pues, hemos empezado a ver cómo el estudio de caso puede incluirse en la evaluación de los cursos. Por ejemplo, microbiología. Microbiología llegó y cambió una gran estructura de sus cursos y lo pasó específicamente a estudios de caso en cuanto a su evaluación, porque se dio cuenta de que en virtualidad era mucho más útil hacer este tipo de cosas. Parte de lo que nos está dando la virtualidad es no solo un repensar de nuestras metodologías, sino también de cómo podemos evaluar y las oportunidades que tenemos. En vez de verlo como algo que nos está limitando lo que ya teníamos, está abriendo muchas puertas a muchos y muchas docentes. Los juegos de roles se utilizan mucho en ciencias sociales, principalmente es originario o más popular en el área de psicología y se utiliza para poder entender y ponernos en los zapatos del otro y presentar situaciones específicas. Eso es un gran resumen, ¿verdad? Es mucho más amplio que solo esto. Pruebas de desempeño. Las pruebas de desempeño, vean que aquí estamos hablando de diferentes técnicas de evaluación y las pruebas de desempeño específicamente incluyen lo que son todo lo que son cuestionarios, todo lo que son exámenes. Esos exámenes pueden hacerse por medio de la forma tradicional o podemos utilizar juegos para que esto se realice. También podríamos utilizar algunas herramientas como módulos del módulo de elección que hay en la plataforma virtual para poder hacer estas pruebas de desempeño porque tienen preguntas. La idea es que se le hagan preguntas a las personas donde puedan evidenciar a través de situaciones específicas o preguntas específicas una reacción hacia lo que se está presentando. Nada más que estas preguntas tienen ciertos distractores para que esto pueda ser aún más analizado por el estudiante. No cáscaros de banano, distractores. Sigamos. Ahí estoy viendo mensajes que sí, Dani, toda la razón, se puede utilizar en todas las carreras los juegos de roles. Es muy interesante realmente para esto. Sobre las diferentes formas en las que podemos presentarlos, así en la plataforma se ven los foros.
Esta es una forma de cómo se ven los foros. Hay unos que son todos hacia abajo. Estas son unas donde cada persona incluyó su participación. Esos son ejemplos reales. Ahí estoy yo como profesora. Son ejemplos reales de cómo se participaron en el aula. También tenemos otros, como la entrega de tareas. Esto en la plataforma se llama tareas, pero no precisamente es una tarea solo lo que se puede entregar. Se pueden entregar exámenes también, se pueden entregar proyectos, se pueden entregar enlaces de alguna evidencia, proyecto que realizaron los estudiantes, se pueden entregar reportes, todo lo que sea entregable es a través de esta herramienta. Además, la tarea tiene la ventaja de que es muy fácil de calificar. Además, se le puede integrar rúbricas, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los ejemplos que lo utilizan los profesores que están tal vez a un nivel intermedio de usar la plataforma son las bases de datos, donde las y los estudiantes pueden entregar diferentes documentos y diferentes formatos para que se pueda hacer una recopilación como si fuera un repositorio y todos pueden compartir lo que están haciendo. Esto ayuda para, ya sea para hacer un portafolio, es muy útil porque ahí van colocando las evidencias, se puede hacer uno por estudiante, se pueden hacer por grupos o se puede trabajar en todo el conjunto. Cuando yo lo utilicé, los estudiantes pusieron en la evaluación que les parecía muy interesante poder colocar y ver lo que los otros ponían de forma ordenada. Entonces, no solo se podía calificar, sino que después se abrió para una coevaluación, que lo van a ver después con los compañeros del CEA. Ahora sí, ya tenemos las herramientas de cómo se hacen las entregas, cómo las técnicas que podría utilizar, pero cómo evalúo todas esas entregas o los proyectos o los cuestionarios a evaluar. Entonces, voy a darles 3 ejemplos. Uno son las rúbricas que ya hemos escuchado, son muy beneficiosas en la parte de virtualidad. En general también, pero en la parte de virtualidad son muy beneficiosas porque disminuyen muchísimo las preguntas que después se le hacen al docente. Porque el estudiante tiene mucho más claro qué se le está evaluando. Entonces disminuimos este sentimiento de que, profe, entonces, ¿en qué me bajó? Porque esa es la pregunta que hacen. Profe, ¿qué es lo que me estaba evaluando realmente? Yo no sé. ¿Dónde perdí los puntos? Esas preguntas siempre se dan. Bueno, las rúbricas son muy beneficiosas para que esto sea, porque tienen diferentes criterios y nosotros podemos escoger. Hay tendencias de evaluación que dicen que van de 0 a 4 para que haya un balance y no se ponga siempre un 3, si va de 1 a 5. Otras teorías dicen que nunca debería haber un 0. Otros dicen que debería limitarse a 1, 2, 3. Bueno, hay mucha apertura. Ustedes ya han evaluado, tal vez llevan muchos años evaluando, y esto nada más poner de una forma más ordenada y más clara qué es lo que se está evaluando. Veámoslo así, como algo que ya hacemos, pero un poquito más claro para que todas las personas estemos como en el mismo canal. La siguiente serían las escalas de calificación. Las escalas de calificación son aún más, tal vez una forma más pequeña de explicar qué es lo que estamos evaluando. Son muy útiles para el trabajo en foros, son muy útiles para cuando hacemos alguna sesión sincrónica o también para cuando realizamos alguna actividad que tal vez la plataforma directamente no evalúa. Un taller asincrónico también es muy útil. En este caso, de hecho, se utilizó para un taller y la idea era saber si participaba en el taller o si participaba en parte del taller o participaba en todo el taller. Esto también les daba a ellos ventaja de que tal vez, si se me cayó la conexión y no estuve todo el rato, cuando son sincrónicas, evitemos las actividades sincrónicas, por favor, porque estamos teniendo problemas con el internet de los chicos y las chicas. Entonces, pero si aún así lo hacemos, que sean de 50 minutos y que si a ellos se les cayó el internet no van a perder toda la nota. Entonces, les ponemos que sí, que hay un intermedio. Las escalas son muy útiles para esto. Y no nos basamos tanto en un punto que es que no tiene tal vez todo un respaldo. Ok. Por último, antes de responder lo del de portafolio, rápidamente, están los exámenes. Vean que estamos hablando de varios instrumentos de evaluación y dentro de los instrumentos está el examen. No solo el examen existe. Hace poco estaba trabajando con una profesora y me dijo, es que me dijeron que solo podía calificar en exámenes en la plataforma. No, eso no es cierto. Y era del área de artes, o sea, por eso ya pasó todo el semestre calificando en exámenes, algo que es muy difícil de calificar en examen.
Entonces utilicemos las otras herramientas que vimos, las otras estrategias, y el examen es solo una forma. Para hacer un examen, tomemos en cuenta de que tiene que estar bien planteada la pregunta, que como nosotros y nosotras no estamos ahí directamente, entonces tenemos que decirles qué tienen que hacer, si tienen que seleccionar, cuántas seleccionar, puede seleccionar una o varias, que lea la siguiente expresión, lea la siguiente pregunta, que esté muy bien redactada la pregunta, porque el examen es muy útil para revisiones, digamos, o para grupos muy grandes de estudiantes, pero necesita también una función didáctica, y es lo que vinieron hablando Emanuel y Daniela. Necesitamos una función que el aprendizaje se da hasta en la elección de cada una de las preguntas. Y creo que yo llegaba hasta ahí solo para responder rápidamente lo del portafolio. El portafolio es para recabar evidencias. Hay algunas páginas que son específicas para hacer portafolios que se han construido en los últimos años. Sin embargo, lo que el portafolio se podría hacer desde en una carpeta hasta en la base de datos, que para mediación virtual tal vez es la más óptima. Se podría hacer un foro por estudiante que vaya ahí uniendo cada una de las evidencias de lo que aprendió. Pero el portafolio, en resumen, es eso. Es un compendio de conocimientos que vamos integrando en un solo lugar para que después veamos todo el proceso de lo que yo aprendí como estudiante. Entonces también los portafolios pueden ser propios, hay unos que son personales y hay otros que son para que se puedan evaluar en un proceso de aprendizaje formal que tiene una estrategia curricular detrás, por ejemplo. Entonces, en resumen sería eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por tu participación. Me parece que ya estamos robándoles un poco de tiempo, ¿verdad? Según el cronograma que teníamos estipulado. Agradecerles a todos y todas por estar con nosotros, recordarles que dentro de aproximadamente 3 semanas, me parece que para el 15 de julio o el 14 de julio, es un miércoles, tendremos la próxima sesión de Conectando con el SEA. Para esa sesión estaremos Lorena y yo hablando sobre el programa de curso y trataremos de generar algunas reflexiones sobre la evaluación docente. No tenemos mucho tiempo para abordar consultas y comentarios, pero estamos documentándolas para poder responderlas en una segunda sesión. No sé si Emanuel quiere decir algo antes de darle el pase a Lorena. Sí, hay una pregunta muy rápida que nos hacía el compañero, la pregunta que nos hacía el compañero Jimmy Chao, sobre el programa del curso. Esto es importante responderlo. Esto lo estamos enfrentando, o lo están enfrentando todos y todas las docentes, de cómo podemos validar que el estudiante aceptó el programa del curso en campus virtual. Y entonces él mismo nos proponía que si se cuelga el programa del curso y se pasa a un Google Form para que los estudiantes lo llenen, que si eso es válido. Bueno, les cuento que justamente desde el SEA, desde el programa de evaluación académica, llevamos años trabajando con las carreras en los procesos de autoevaluación para que más bien se haga de esa manera, aún en la escena de las clases físicas presenciales, que se tenga un Google Form, que se pueda convertir incluso por conveniencia en un QR, que se les pueda dar y repartir. Y bueno, si está más bien ahora que estamos todos virtuales, ya está más fácil porque ahí está colgado y ustedes pueden, además de que revisar en plataforma quién tuvo acceso y tener el registro de acceso, lo cual es una evidencia de que se revisó, de que se vio. Además el Google Form, que es toda evidencia más clara y segura de que efectivamente se aprobó. Y contar inclusive, si quisieran, hasta grabar una sesión donde la primera clase, donde se explica el programa y otras cosas, bueno, también hasta eso se puede. Entonces, todo eso es válido y lo hemos incluso manejado con agencias de acreditación y eso se reconoce más bien como algo muy positivo. Les recomiendo, a propósito de conectarnos con el SEA, la idea es también conectar con otras entidades de la U, unidades de la U, lo que Protea ha estado trabajando con su caja de herramientas. Si no lo han visto, recomendamos irlo a revisar. Ellos tienen una serie de tutoriales o capacitaciones sobre herramientas. Ahí mencionaban algunos cursos algunos programas como Corubrix y demás para manejar rúbricas. Pues ellos tienen justamente un taller que lo dieron la semana pasada de manejo de rúbricas.
recomendado y por supuesto cuentan con el apoyo de METICS, cuentan con el apoyo del SEA. Lorena. Gracias. Lo hicimos al mismo tiempo de quitar el mute. No, nada más, bueno, terminar por agradeciéndoles a todos su participación, su presencia en este primer webinar que estamos ofreciendo. Tal como dijo Daniela, los esperamos para el próximo y también esperamos sus preguntas para poder ir, digamos, enriqueciendo este canal de comunicación con las observaciones que ustedes tengan, las consultas, y bueno, y cualquier otra, digamos, otro comentario que quieran hacer es bien recibido. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos la próxima vez entonces. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Estaremos compartiendo la grabación en la página del SEA más adelante. Y recuerden, este es el primero de muchos espacios quincenales que vamos a estar compartiendo con ustedes. Estén pendientes, UCR Informa, correos de Vicerrectoría de Docencia y consulten a sus asesores y asesoras para más información. Sí, no se les olvide estar atentos al formulario para que nos dejen sus inquietudes sobre temas que quieran que abordemos en los webinars que vienen más adelante. Gracias. Buenas tardes. Estén bien. Hasta luego. Estén muy bien. Se cuidan.